¿Dejás legado o solo legás deberes y tareas? 3 pasos para hacer que tus hábitos docentes sean lo más sencillos posibles. ¿Estás construyendo el legado que querés dejar en tus estudiantes o solo les estás legando tareas o deberes? Esas tareas para el hogar. Déjame ponerte en contexto. Sabemos que durante cada día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos, de los cuales el 80% de ellos son negativos y solamente ese 20% son positivos. Ahora déjame preguntarte, ¿estás enseñando desde la luz o desde las sombras, desde las oscuridades de ese 80% en los que redundan tus pensamientos negativos? No sos culpable de ello, pero está comprobado que el 80% de nuestros pensamientos diarios, cotidianos, hablan de distorsiones, hablan de juicios, hablan de críticas, hablan de lo que debería ser y no es, hablan de distorsiones. ¿Estás enseñando desde la luz, desde las frecuencias vibracionales más altas, o estás enseñando desde las oscuridades o desde tu propia o desde la proyección de tu propia sombra a partir de ese 80%? El legado comienza en vos. Esto es irrenunciable. El legado comienza en vos. Es lo que construís en vos, en tu mente, en tus pensamientos, a partir de tus emociones, a partir de tus acciones. Todo ello habla de vos. Por tanto, es preciso dejar de mirar hacia el afuera con el objeto de cambiar lo que tus propias circunstancias te están trayendo, te están acercando, sino que veas esa información para poder ir hacia tu propio interior y trabajar sobre las causas que están generando esas experiencias o esas vivencias en tu propio entorno para poder mirarlas, para poder observarlas y para poder trabajar a partir de ellas, pero no en ellas, con la intención o el propósito firme de modificar lo que está aconteciendo en tu interior. A lo largo de toda esta serie de videos he insistido en que el exterior no es más que el efecto de lo que te habita. Como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Es la ley de correspondencia de la que hablo en la trilogía Educación Infinita cuando observamos que las realidades externas no están separadas, no están escindidas de la propia realidad interna, de tu propia realidad. Así que vamos a seguir en este video trabajando sobre la tercera ley de cómo transformar tus hábitos docentes, una tercera ley basándonos en la propuesta del Dr. Clear, y ella implica hacer nuestros hábitos docentes sencillos. Por tanto, nuestro primer paso, insisto, es reconocer cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones y de ellos cuáles son nuestras acciones y los resultados que obtenemos para poder trabajar aquellos aspectos que necesitamos transformar y sostener aquellos que realmente nos acercan cada día más a la meta que nos hemos propuesto como docentes. También debo recordarte que he insistido en que los malos hábitos implican un dolor real, más allá de que vos puedas vincularlos conscientemente o no a las actividades o a las acciones que desplegás. Por ejemplo, ¿existe algo en tu tarea de ser docente que esté manifestando desequilibrio, que esté manifestando distorsión? Déjame decirte que eso mismo interviene en todas las áreas de tu vida.
con consecuencias en tu mundo emocional, en tu mente, con consecuencias en tu cuerpo físico, con consecuencias en tus vínculos, con consecuencias en tus propias prácticas como docente. Siempre y cuando sigas en la misma rutina, siempre y cuando sigas en esa misma rutina y aceptes que esa es tu forma natural de vivir tu vida o de vivir tu tarea docente, pues eso más seguirá llegando a tu vida. Por tanto, si has sentido, y a eso me refiero con desequilibrio, si has sentido desesperanza, si has sentido ese cansancio, ese agobio, o de navegar en soledad, o sentir que estás remando contra la corriente y nada de lo que esperás que suscite cambios o que cambie en el mundo exterior acontece, todo ello comenzó en tu mente y es lo que además forma parte de tu mundo inconsciente y del mundo inconsciente colectivo. Es lo que Jung denominó el inconsciente colectivo respecto, en este caso puntual y particular, a nuestra propia rutina, tarea, quehacer de enseñar, de nuestra propia tarea docente. Quiero que sepas que te entiendo porque muchas veces estuve en esa situación de cansancio, de agobio, de preguntas, de buscar respuestas y no encontrarlas. Quiero que te sientas sumamente comprendida porque también estuve en ese lugar. ¿Recordás que también en videos anteriores te he preguntado o te he propuesto pensar en algunas expresiones que son usuales y parece que no tuvieran vinculación con nuestra cotidianeidad dentro de la escuela, pero cómo cada una de esas expresiones de alguna forma lo que están poniendo de manifiesto es hábitos, nuestros hábitos, que los accionamos, que los actuamos en piloto automático, pero muchos de ellos no comenzaron en el exterior, forman parte de nuestro aquí y ahora y que no han surgido aquí, sino que son el efecto innegable de distintas causas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, de nuestra experiencia vital, no solamente como sujetos, como individuos, sino también en nuestro paso por esta institución escuela, por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho, por mandatos, por creencias, por temores, por expresiones y por formas de ser, estar y habitar los distintos lugares en relación, en este caso puntual, a la escuela. Por ejemplo, expresiones como, cada día te decís que vas a cambiar. ¿Cuántas veces te has dicho a vos misma ese anhelo tan imperioso que tenés de cambiar tu forma de ver la escuela, tu forma de ver los niños, tu forma de ver la educación, tu forma de ver tu tarea de enseñar, tu vínculo con tus compañeros? Cada día te decís que vas a cambiar, pero terminás en el mismo sitio, en el mismo lugar, de la misma manera. ¿Cuántas veces más vas a prometerte un cambio que nunca llega? Y en realidad habrás advertido que esos cambios, por más que vos te sientes a esperarlos, no van a acontecer si vos no tomás acción primera. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin una acción solamente es un anhelo, es una planificación, es un sueño. Si no hay una acción que acompañe ese conocimiento, no va a acontecer, no va a suceder nada. Fíjate por el contrario, cuando lograste alguna meta, cuando lograste algún sueño, ¿qué fue? Lo pensaste y accionaste en consecuencia, ¿verdad? Cada una de las metas, cada uno de los logros están acompañados de una planeación y de una acción que en consecuencia unidas van a traer en el tiempo perfecto, en el tiempo perfectamente divino, el resultado que estás esperando. Otra expresión. Cada vez que caes en el mismo hábito, por ejemplo, en el hábito de llegar con los minutos contados a tu horario de ingreso de la escuela, sentís culpa, sentís frustración, y cada vez un poco menos de confianza en vos misma. ¿Hasta cuándo vas a soportarlo? Porque no solamente es vos, sino
¿Qué te devuelven los demás? Uy, otra vez tarde. Uy, fíjate, hoy te tocaba a vos y resulta que estás llegando tarde. Uy, llegué tarde por el tráfico. Nada de eso aconteció inicialmente fuera. Inició dentro tuyo. La cuestión que suena fuerte decirlo de este modo, pero no hay nada en el exterior que primero no haya estado dentro tuyo. Reconocer este dolor que nos generan determinadas acciones, determinados pensamientos, determinadas sensaciones o determinados sentimientos, implica reconocer el dolor que no vino acá para quedarse, que es preciso no naturalizarlo, ni resistirlo, porque aquello que resisto persiste. Por tanto, este dolor que te ha causado determinadas situaciones, y vos sabés a cuáles me refiero, ¿sí? El dolor del no reconocimiento, el dolor de la cantidad de tareas para realizar, el dolor de que implica la ansiedad por cumplir con todo, el dolor que implica el no sentirse escuchada, el dolor que implica sentirse sobrepasada de tareas, en fin, vos le pondrás escenas y experiencias a esta expresión. Pero, en fin, este dolor muchas veces se cree que ha llegado, se ha instalado en la escuela y forma parte de la realidad institucional. Y déjame decirte que en realidad este dolor, como el error, están ahí para que lo podamos trabajar, para que lo podamos transformar, para que lo podamos tomar como un efecto y podamos abordar la causa que lo genera, para poder ir cada vez mayormente a nuestra propia evolución y a nuestra propia transformación. Recordá las palabras del Maestro Jesús cuando dijo: en este mundo tendréis aflicción. No dijo que no iba a haber conflicto, no dijo que no iba a haber dificultades, no dijo que no iba a haber problemáticas. En este mundo tendréis aflicción. Verdad que el dolor no ha llegado aquí para quedarse, está aquí para mostrarte que es preciso modificar algo de lo que no te agrada, algo de lo que te incomoda, algo de lo que te aleja de tu propio propósito, lo que ya no te hace sentir bien y o lo que no te posibilita llegar a la meta que te has propuesto. Si vos realmente querés aumentar las posibilidades de que una conducta suceda, acontezca, se materialice, vas a necesitar hacerla lo más sencilla posible. Y en esta idea se basa la tercera ley que vamos a abordar hoy, que es la ley de hacerlo lo más sencillo posible para construir hábitos lo más saludables posibles. Tenemos que procurar, por cierto, que nuestros hábitos sean súper sencillos de realizar, porque si resultan complejos, decime si no te ha pasado que todo lo complejo es dejado para después, porque probablemente no lo realices en ese tiempo y encontrarás 101 justificaciones para decir: no tengo tiempo, este no es el momento, tengo que hacer otra cosa. Cantidad de motivaciones externas aparecen para dejar de lado lo que te habías propuesto. Vamos a hablar ahora de estos 3 pasos que nos van a permitir hacer sencillos estos hábitos. Son pasos necesarios para que logremos, apuntemos cada vez más hacia la sencillez de nuestras acciones y justamente apuntemos a que sean lo más aplicables posibles. 3 pasos. Vamos con el primero. En el primer paso, lo central es poder ponerte en marcha. En marcha. Eso es tener la determinación de que si yo anhelo lograr algo como, por ejemplo, llegar 10 minutos antes al ingreso del horario escolar, por tanto, tengo que accionar consecuentemente a esa
propuesta o a esa acción. Sentir que ya lo estás haciendo, ¿sí? Que forma parte de tu presente, que forma parte de una acción ya concreta, de una acción ya lograda. El decir, por ejemplo, quiero cambiar mi emoción al ir a la escuela. El quiero cambiar mi emoción solamente es una planeación, solamente es un anhelo. Estás en la etapa previa, estás en la etapa de preparación. Esta es una etapa fundamental, esencial. La preparación es el primer paso. Pero también la preparación puede convertirse en la gran justificación de la procrastinación. ¿Y por qué digo ello? Porque no querés pasarte todo el día planificando, sino que también es preciso accionar, es preciso actuar. Accionar y repetir. Si quiero llegar 10 minutos antes, ¿qué debo hacer o qué me propongo hacer para cumplir? Y no, voy a intentarlo mañana porque resulta que hoy me dormí esos 5 minutos más y entonces no voy a llegar temprano, entonces me propongo mejor que voy a empezar a partir de mañana martes o del lunes de la semana próxima. Fíjate cómo tan sutil es la situación o tan sutil es el argumento, la justificación para no hacerlo. Por ello, todo cambio requiere determinación. No os conforméis al pensamiento de este tiempo. No os conforméis, dice el Maestro Jesús. No os conforméis. ¿A qué te estás conformando? ¿A qué te estás conformando? ¿Al cansancio? ¿Te estás conformando con el agotamiento? ¿Te estás conformando con la falta de energía? ¿Te estás conformando con que, bueno, esto es mi destino, esto es lo que tengo que vivir? ¿A qué te estás conformando? La formación de nuevos hábitos requiere de reiteración, de determinación, acción y repetición. Y muchas veces nosotros sentimos que actuamos en piloto automático y a veces ni siquiera sentimos que actuamos en piloto automático, simplemente accionamos y no nos preguntamos, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy pensando o para qué estoy diciendo esto? Por lo general la pregunta no es el para qué, por lo general la pregunta tiene que ver con el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Esa misma pregunta que te sitúa en el lugar de víctima, que te paraliza en un lugar sin poder avanzar, la propuesta siempre es el para qué. ¿Qué viene a entregarme esta situación a mí? ¿Qué trae de bueno esta situación para mí? Fíjate que hasta las preguntas que nos hacemos nos paralizan o nos permiten seguir avanzando. Y tal vez esta sutileza en una pregunta o la sutileza en la diferencia de una pregunta o la otra no la has advertido. Pero el por qué te deja en un lugar y el para qué te lleva a otro. Más liberador, más sanador, de mayor acción. El por qué tiene una sola respuesta y no hay más. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque me lo merezco, porque tengo miedo, porque no es más. En cambio, el para qué, para ayudarme a crecer, para transformar, para que yo aprenda, para que pueda reconocer que lo que estoy proyectando en el otro en realidad me habita, te invita a crear, a generar más respuestas, no solamente por la inventiva, sino para poder encontrar puntos de concordancia entre lo que está pasando en el mundo exterior y de alguna forma lo que estás trayendo de tu propia historia que está poniéndose de manifiesto en tu mundo exterior. ¿Viste cuando aparecen esos insights o esos, por ejemplo, ay, mirá, tenía que ver con esta situación, se me hizo un clic? Bueno, esos famosos insights es la conexión más hermosa entre tu mundo exterior
y tu mundo interno. Y es esa voz de la intuición que te trajo esa información cuando aquietaste tu mente y pudiste hacer esa interrelación entre la información externa y la información interna. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que todo el tiempo estamos escuchando la voz de nuestra mente que nos está incentivando a interpretar de manera el 80% de las veces errónea de lo que acontece en el mundo exterior. La formación, dijimos, de estos nuevos hábitos requieren de interpretación, de repetición, de reiteración. Y si bien sentimos que actuamos en piloto automático, entendemos que este piloto automático es la habilidad que tenemos de realizar una conducta sin tener que pensar en ella, simplemente la accionamos. Es cuando nuestra mente subconsciente está a cargo y simplemente estamos actuando. Ahora bien, estos hábitos se construyen en relación a la frecuencia con que nosotros o nosotras los practicamos. La frecuencia aquí es lo verdaderamente importante. Si un solo día, volvamos al ejemplo de la llegada a la escuela, si un solo día, llego a la escuela temprano para evitar el tráfico de la mañana y otros 30 días o 29 días llego posterior al horario de ingreso o en el horario de ingreso porque no has podido levantarte temprano y ello implicó que te atasques en el tráfico, decime, ¿qué resultado crees que vas a lograr? ¿Qué resultado crees que vas a tener? Déjame decirte que justamente el que no esperas tener. Y entonces ahí vienen tus justificaciones y tu mente. Te dicen, ¿viste? Yo te dije. ¿Viste? Que resulta que era el tráfico. ¿Viste? Resulta que hoy parece que hay más gente que nunca. Entonces la mirada sigue estando puesta en el afuera y en realidad se inició con tu pensamiento y tu acción consecuente. Es preciso lograr acumular evidencias exitosas hasta que esta nueva conducta que estás queriendo lograr instalar en tu realidad, en tu cotidianeidad, esté firmemente integrada en tu mente. Practicar y practicar de manera determinada y de manera insistente en tu nuevo hábito y siempre de manera sencilla. Empezá con un pequeño cambio de hábito, con algo sencillo, con una acción sencilla. Por eso te traje esta súper sencilla que es el horario de ingreso a la escuela. Súper sencilla. Para ello, una consideración más sería reducir la fricción. ¿Y a qué me quiero referir con esto, con reducir la fricción? Es que justamente hacerlo sencillo quiere decir esto, simplificarlo. Y esto no quiere decir que no tengas que hacer un esfuerzo o dejar de esforzarte. Implica eliminar las resistencias. Aquello que te cuesta más, no empieces por allí. Empezá por aquello que crees que podés modificar. Primero tenemos que reconocer, luego plantearnos lo que queremos cambiar, el propósito. Luego tomar acción, ¿sí? E instalar este nuevo hábito sencillo, el más sencillo, hasta poder ir logrando experiencias o pruebas exitosas de que sí he logrado instalar de manera integrada y de manera sostenida y determinada este nuevo hábito. No se hace de la noche a la mañana, no se logra de hoy para mañana. Pero mientras más sencillo lo realices, lo hagas, y mientras más lo sostengas en el tiempo,
y más te reconozcas vos misma en que sí has podido lograrlo, por tanto ese hábito de llegar a horario a la escuela te va a dejar en un lugar de mayor placer, en un lugar de mayor comodidad, y va a dejar la incomodidad en otra escena. ¿Verdad que eliminar las resistencias no es tarea sencilla? Porque aún resistencias es una zona incómoda, pero es tu zona conocida, es tu zona segura, es tu zona cómoda. Por tanto, no vayas a aquello que te genera mayor resistencia, anda a lo que te genera menos resistencia. Y solamente vos, y ya te puse un ejemplo. Entonces, vos sabés qué ejemplo o qué situación podés tomar de tu cotidianeidad que requieras cambiarla. Por naturaleza nosotros tendemos a hacer lo que requiere la menor cantidad de trabajo o la menor cantidad de esfuerzo, pero a veces lo que queremos lograr es poder hacer absolutamente todos los cambios habidos y por haber para poder cambiar nuestra realidad. Y esta masividad de transformaciones o esta gran cantidad de transformaciones que queremos realizar fácilmente nos llevan a decir, bueno, no puedo, resulta que esto no sirve, resulta que esto no es verdad, resulta que esto no es posible. Claramente porque empezaste por la totalidad. Por eso el camino es al revés, es desde la sencillez, desde lo más pequeño, para que vos vayas haciéndote al hábito y vayas reconociéndote en tu propio poder, que es posible modificar, pero no solamente de oído y porque otro me dice, sino que has podido experimentar ese poder en vos misma, siendo docente, siendo una enamorada de tu propia transformación y corriéndote del lugar de el por qué me pasa esto a mí. Esto va a requerir que te posiciones en un lugar distinto. ¿Qué viene a enseñarme esto? ¿Para qué me está sucediendo esta situación? ¿Para qué siento esta incomodidad de repetidamente llegar 10 minutos tarde? ¿Para qué? ¿Qué de mí requiero modificar? Como docentes enfrentamos muchas distracciones y enfrentamos más que distracciones también obstáculos en nuestra propia tarea que van dificultando nuestros hábitos que es claves, como por ejemplo planificar con anticipación, corregir trabajos prácticos o evaluaciones a tiempo, o tu propio autocuidado emocional, mental, físico. Y para facilitar la construcción de estos nuevos hábitos, se pueden eliminar algunas de las barreras que los dificultan. Déjame mencionarte algunas de esas barreras. Si procrastinás al corregir trabajos, deja los materiales listos la noche anterior en un espacio que esté despejado, que esté organizado. Acomodá tu propio espacio, organizate mentalmente para poder llevar adelante esa tarea. Por ejemplo, si querés leer más sobre educación, investigá sobre qué libros te resultan más interesantes en función de las temáticas que estás trabajando, las que te interesan en este tiempo, en función de tu propia trayectoria, de tu propia historia vital. Adquirilos, anda por ellos, para poder leer en distintos momentos donde, por ejemplo, tenés que esperar. Otro ejemplo, si deseas incorporar ejercicios de relajación, configura una alarma diaria con una meditación que esté lista para escuchar. Fíjate que en cada uno de estos ejemplos hay un sueño, hay un anhelo, pero también hay una acción concreta. Te pongo estos como ejemplos, pero vos tranquilamente podés definir cuáles son esas acciones pequeñas, sencillas, que requerís
para lograr lo que te has propuesto. Vamos entonces ahora por este segundo paso. En el segundo paso, analicemos la regla de los 2 minutos. Como te decía antes, es normal, por decirlo de alguna forma, o es habitual, querer comenzar cambios por lo grande, por todo o la nada misma, pero por todo. ¿Por qué? Porque por la emoción que te genera, porque el impulso y la ansiedad te ganan o te dominan y querés lograr todo ya, rapidísimo, porque resulta que ya no tenés más ganas de esperar, porque querés que todo esto acontezca ya, en poco tiempo, porque querés cambiar de vida de la noche a la mañana. Y resulta que lo que sos hoy lo fuiste construyendo paso a paso a lo largo de tu propia historia como docente. Si esto llevó un tiempo cronológico y a su vez llevó un tiempo simbólico y a su vez sos la síntesis de todos los que te han precedido, imagínate que lleva su propio tiempo el manifestar, ¿verdad? Entonces ya sé, me da la sensación de que ya estoy escuchándote. Bueno, pero entonces si no puedo lograr estos cambios ya, entonces, ¿cómo le hago? ¿O qué espero? La cuestión es comenzar, dando pequeños pasos. Recordá que no importa tanto la meta. Dije, no importa tanto, sí importa la meta. Lo más importante es la persona en la que te vas a convertir en el tiempo en el que empezaste a caminar, los pasos que diste, el proceso que hiciste para llegar allí. ¿O no te ha acontecido que cuando te has ido de viaje, toda la etapa previa de la preparación, la emoción que te implica el viaje, y una vez que llegas a destino, ya está, ya llegaste a destino y recordás todo lo vivido? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, aquí es lo mismo. Es la persona que te convertís durante el proceso del logro de las metas propuestas. Esos 2 primeros minutos deben ser lo más sencillos posibles. Ese es un umbral al que te lleva a tu momento cada vez más productivos. Mientras vos domines estos 2 primeros minutos de lo que vos querés convertir en un hábito, es en esta etapa antes de pasar al siguiente nivel. Vamos a un ejemplo para que sea mayormente comprendido. ¿Querés escribir un libro? ¿Verdad? Comenzás por escribir una idea de lo que querés que refiera un capítulo. Esos son tus 2 primeros minutos, la idea. Luego escribís un párrafo con ello, tus 2 primeros minutos. Luego 1000 palabras, tus 2 primeros minutos. Luego escribimos un capítulo con más de 3000 palabras. También cuentan tus 2 primeros minutos. Y finalmente escribís tu libro. Y una vez que comenzaste, es más fácil de continuar. No quiere decir que hagas todos estos pasos desde el inicio hasta el final. Pero una vez que comenzás, la información empieza a llegar. Empezás a recibir revelación. Empezás a acordarte de experiencias, de ideas que llegan a tu mente. Empieza a fluir. Pero vos fíjate que es a partir de una idea sencilla, de una idea simple, de tu propia experiencia. Los 2 primeros minutos. Vamos a tomar ejemplos de hábitos docentes con esta regla de los 2 minutos. En lugar de decir voy a planificar toda la semana,
Empezá con planifico el día lunes y ahí en los 2 primeros minutos, ¿cómo los planifico? Otro ejemplo, voy a corregir 30 exámenes. Me tomo mis 2 primeros minutos y comienzo. Corrijo un solo examen, 2 minutos. Otro ejemplo, en lugar de voy a hacer ejercicio después del trabajo, mis primeros 2 minutos, me pongo la ropa de entrenamiento. Fíjate que no es quiero, no es voy, tal vez, es una acción. Lo hago, primera persona, en tiempo presente. ¿Verdad que estos 2 primeros minutos, de la mano con la sencillez del hábito que quiero cambiar, empieza a traer hacia vos una información cada vez más y más fluida, pero no solamente desde la teoría, desde el anhelo, desde el sueño, sino desde la acción concreta de determinarte a llevar adelante un acto que te impulse cada vez más al logro de lo que querés hacer. Sencillo. Empezá por lo sencillo, por reconocerte en ese lugar, experimentar cómo son tus respuestas, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus propios boicots, cuáles son tus propias palabras, lo que te decís para no avanzar. En videos anteriores te he dicho, convertite en tu mejor observadora. Observadora no solamente con tus ojos físicos, sino también con tus oídos. Escuchate lo que te decís. Date tiempo de escucharte lo que decís, de registrar cuáles son tus emociones. Cada vez que vas a emprender algo nuevo, ¿qué te decís? ¿O qué es lo que sentís en el cuerpo? ¿Sentís miedo? ¿Sentís o tu mente te dice, no vayas por ahí porque no lo vas a lograr? Fíjate qué registro te quedan cuando querés dar un paso hacia algo nuevo. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dicen tus pensamientos? ¿Qué te dicen tus emociones? ¿Qué te dice tu entorno? Y vas a obtener tanta información valiosa y vas a poder comprender por qué seguís siempre en el mismo lugar. Porque a veces los frenos no solamente te los pones vos, sino también tu entorno. Y en función de la historia que te cuentes o que te cuenten, también son tus acciones. Y no solamente tus proyectos vitales más grandes, también en la cotidianeidad y en las pequeñas acciones o los pequeños actos que querés modificar, pero no los llevas adelante porque tu historia, la que te contaste y la que hiciste propia, te están deteniendo. Y porque la historia que te han contado acerca de vos, de lo que podés, de lo que no podés, de lo que tenés permitido, de lo que no, te la has hecho propia y eso también te detiene.